En una granja helada de Wisconsin vivió un hombre aislado, y nadie se imaginaba lo que ocultaba tras sus paredes. Su nombre, Ed Gein. Bienvenidos a M de Majo, M de Misterio. Yo soy Majo y les voy a estar narrando casos misteriosos, casos reales o paranormales. Y ahorita pues estamos con el caso de Ed Gein, que ha sido súper sonado, más que nada por la serie de Netflix que está ahorita, que acaba de salir. Entonces pues vamos a empezar. Edward Theodore Gein nació en 1906 en La Crosse, Wisconsin. Su madre, llamada Augusta, ella era una mujer bastante autoritaria y muy religiosa, pero yo creo que fanática religiosa se queda corto. La madre de Ed era una mujer que le inculcó una profunda aversión al sexo. También que todas las mujeres eran impuras y no debía de fijarse ni adorar a ninguna otra mujer que no fuera a su madre. Entonces Ed creció con esa mentalidad de únicamente obedecer a su madre, hacerle caso, todo lo que ella decía estaba bien. Augusta era una mujer muy sobreprotectora, literalmente apartaba a su familia del mundo porque creía que todos estaban mal excepto ella, y si hacían lo que ella decía y hacían lo que ella quería, pues estaba bien. Su padre era llamado George, era un hombre alcohólico, ausente, pues era un padre con vicios, entonces pues no estaba presente, y cuando estaba presente era demasiado violento con toda su familia. Cabe mencionar que Ed idolatraba mucho a su madre, tanto que llegó a obsesionarse con ella. Ed tenía también un hermano mayor, se llamaba Henry. Henry y Ed chocaban mucho, ya que Henry cuestionaba más las cosas que su madre les decía, ¿saben? O sea, realmente Henry no hacía mucho caso a los pensamientos que su madre inculcaba en ellos, siempre se cuestionaba y chocaban mucho, cosa que a Ed no le parecía. Ed pues le molestaba que Henry reaccionara de ciertas maneras. En abril de 1940, su padre George muere de un infarto, obviamente todo esto debido a sus pésimos hábitos, y fue entonces que Ed y Henry comenzaron a trabajar para sustentar los gastos de su hogar. Trabajaban en el pueblo, se hacían cargo ya de la granja que ellos tenían, y muy seguido Henry hablaba mal de su madre, hablaba mal de Augusta, y todo con reproches, con enojo, y esto claramente molestaba a Ed. Ed de verdad no le gustaba que hablaran de su madre, y mucho menos que hablaran mal, y le parecía súper impresionante que su propio hermano estuviera hablando mal de su madre. Una mujer que, repito, era alguien a quien Ed idolatraba bastante, pero muchísimo. La muerte de su padre, la autoridad de la madre se intensificó y no tenía control. Eran sermones sobre pecados, prohibiciones para salir, prohibiciones para tener pareja, para tener relaciones. Algo realmente enfermo si lo vemos así, y nos damos cuenta de cómo el problema no empezó desde Ed, esto viene de su familia. Posteriormente, Henry fallece en 1944 en un incendio. Se dice que estaban Ed y Henry quemando maleza en la granja, y de repente el incendio se descontroló. Ed fue a buscar ayuda, y cuando regresaron con la policía, su hermano estaba muerto. La muerte quedó etiquetada como muerte accidental por asfixia, pero algunos investigadores han especulado que Ed mató a su hermano, y yo creo que sí es cierto, ya que además de los signos de asfixia, encontraron hematomas en la cabeza de Henry y también distintos golpes en su cuerpo. Y claro, esto pudo haber sido
porque a Ed le daba rabia, en serio rabia, que Henry se expresara tan mal de su madre o que realmente la enfrentara en cuanto a sus reglas y todo lo que Augusta decía. Ed queda completamente solo con su madre, reforzando todavía más ese aislamiento, y su madre seguía controlando cada aspecto de su vida. Recordemos que para este momento Ed ya tenía aproximadamente 38 años de edad. Algunas personas decían que Ed solía hablar solo, reírse solo, que tenía una voz bastante peculiar y también que se llevaba mejor con los niños, se expresaba mejor con ellos. Después de esto, Augusta fallece en 1945. Esto parece ser el punto de quiebre para Ed, donde su encierro y su obsesión alcanzaron un nivel súper extremo. Después de la muerte de su madre, Ed se interesó mucho en leer libros de la Segunda Guerra Mundial, todos los experimentos que se hicieron en esa época, libros de medicina, y estuvo informándose mucho acerca de ciertos procedimientos. Aquí viene lo más perturbador. Él creaba objetos, artefactos que usamos a diario en casa con partes humanas. Sillas tapizadas con piel humana, cráneos convertidos en recipientes, huesos para usarlos como el mango de una cuchara, fundas de piel humana, máscaras de piel, y en sus propias palabras él dijo: cada pieza tiene un propósito o ritual simbólico. En la mañana del 16 de noviembre de 1957, Bernice Warden desapareció. Ella era dueña de una ferretería en el pueblo donde vivían, en Plainfield, y su hijo era muy amigo del sheriff, y entró a la ferretería. No estaba su madre y encontró la caja registradora abierta y con manchas de sangre. Estuvieron buscando pistas sobre dónde estaba su madre y encontraron un recibo de el último cliente que había estado ahí, y fue Ed. Ed había comprado anticongelante y pues ese fue el último recibo emitido por Bernice el día de su desaparición. Y también había rumores de que se le había visto rondando por ahí cerca. Y pues con todo esto fue que esa noche Ed fue arrestado en una tienda de comestibles ahí mismo en el pueblo, y enviaron a unos policías a registrar su casa, a registrar la granja. Y lo que descubrieron parecía de verdad sacado de una pesadilla. No les puedo mostrar todo lo que se encontró. Les voy a contar qué fue y se los voy a ir poniendo aquí. Pero encontraron cuerpos colgados, máscaras de piel, cráneos, como ya les había dicho, convertidos en objetos, partes humanas por toda la casa. También encontraron el cuerpo decapitado, estaba recién decapitado de Bernice, en un cobertizo. De verdad que si quieren buscar esta imagen, pueden buscarla en Google, está muy fuerte. Es el cuerpo decapitado colgado con los tobillos, un tobillo atado y el otro con un gancho, como si fuera un pedazo de carne. Y el cuerpo estaba abierto y esviscerado, con todas las vísceras fuera. Fueron tantas cosas las que encontraron. Les voy a dejar una lista para que la vean. De verdad, una caja con partes femeninas, narices, un cinturón hecho de... Encontraron también un corset hecho con el torso femenino y muchas cosas. De verdad que si quieren ir a buscar en Google pueden hacerlo. No se los recomiendo a menos de que sean morbosillos. Para que Ed se pudiera llevar a Bernice, él le disparó con un rifle calibre 22 y las mutilaciones fueron realizadas después de su muerte. La casa de Ed era un desastre. De verdad estaban
todas las habitaciones sucias, en putrefacción, con animales, todo horriblemente asqueroso. Pero la única habitación limpia y pulcra era la de su madre. Parecía que era un santuario, un mausoleo. De verdad, fue la única habitación que encontraron totalmente limpia y sin ninguna de estas partes humanas. E igual la cabeza de esta mujer fue encontrada dentro de la casa de Ed y declaró haber hecho al menos 30 visitas al cementerio. Ed confesó haber matado a Mary Hogan unos años antes. Y él ya lo había dicho, pero todos lo habían tomado a juego. Mary era la tabernera del pueblo, era la encargada de atender, y Ed iba continuamente a consumir. Y un día desapareció y todos preguntaban por ella, y Ed decía: la secuestré, está en mi casa. Pero todos lo tomaban a broma, lo tomaban como si fuera el tonto del pueblo. Pero después se dieron cuenta de que no era una broma. Ed declaró haber ido al menos 30 veces al cementerio por restos humanos. Admitió también que poco después de la muerte de su madre comenzó a crear un traje de mujer para poder sentirse en la piel de su madre y literalmente meterse en ella. Obviamente arrestan a Ed, se lo llevan. Inicialmente es declarado incompetente y lo envían a un hospital psiquiátrico. Esto en 1968. Él es juzgado y declarado incompetente por locura. Pasó décadas en hospitales con una rutina bastante aislada y controlada y finalmente murió en 1984 por la edad, un daño pulmonar, y falleció. Este caso es tan fuerte que inspiró distintas películas como La Masacre de Texas, Psycho o El Silencio de los Inocentes. Películas, por cierto, pues bastante fuertes. Esta persona fue criada con bastante dependencia emocional por parte de su madre, también viviendo en un aislamiento extremo, con educación religiosa y obsesiva, lo cual obviamente contribuye a un colapso mental. Y pues bueno, Ed murió internado, sin redención, pero su historia de verdad cambió el cine y nos recuerda que el horror humano es real. Espero que les haya gustado mucho este caso. Si fue así, por favor, suscríbanse. Voy a estar subiendo más casos misteriosos, casos reales. Y pues bueno, denle like y nos vemos a la próxima.